¿Cómo se encuentran ustedes? Espero se encuentren bien. Démosles unos Bien, minutos al resto. gracias a Dios. Bueno, Angie Fiorella no viene, no se conecta, que porque está indispuesta. Entonces esperemos un poco a ver, que todavía no son las dos, apenas van a ser las dos, a ver quién más se conecta. Y comenzamos. Perdón, mis disculpas. ¿Está aquí conmigo? Bueno, chicos, ¿a quién es la persona que tengo que llamar? ¿O no hay personas para llamar? Chicos, ¿no? ¿No hay personas para llamar? No, señor. Bueno, listo. Entonces, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren bien, estén teniendo un agradable día y un buen inicio de semana. Iniciemos el día de hoy revisando un poco, o más bien revisando a aquellos que les interese o estén interesados en mirar cómo han avanzado en el ejercicio de la construcción. Papá, Sí, mi amor, papá. acuérdate que estoy en clase. Sí, bueno, solamente te voy a decir que voy a bajar a ver una guía del juego porque no entiendo nada del japonés. Bueno, dale pues. Entonces, chicos, como les decía, hoy iniciaremos con revisión de la actividad que deben de estar desarrollando o que ya deben de tener más bien casi que terminada, que es decir, el análisis y la descripción de un cargo. Que quiénes o quién está interesado en mostrarlo y que hablemos acerca de eso, que lo revisemos. O si no hay nadie, simplemente continúo y estaría pendiente de que el viernes me entreguen ya esta primera evidencia. Los escucho, ¿no? Instructor, para la revisión hay que enviárselo al correo. No, lo pueden compartir por aquí mismo y lo podemos mirar. Si tienen cómo, si no me lo envían al correo y yo lo comparto y lo revisamos entre todos. Solo es que me digan. Entonces, chicos, Instructor, se lo voy a enviar. Bueno, bueno, hágale pues, me lo va enviando al correo de mi cena, ¿cierto? sí, señor. Bueno, hágale pues, estoy pendiente entonces. ¿Alguien más está interesado en compartirlo o en revisar la actividad que estamos realizando?
¿No? Bueno, Instructor, buenas tardes. hola, buenas tardes, Angie. ¿Le puedo mandar pues lo que he avanzado con mi grupo al correo también? Sí, claro, dale. Dale, yo lo descargo y lo revisamos y lo miramos entre todos. Listo, gracias. Estoy pendiente entonces. Listo, instructor. ¿Listo? Espérame a ver que todavía no me ha llegado nada. Listo, Angie. Listo, entonces voy a compartir para que revisemos. ¿Ahí observan todos? Sí, señor. Listo, entonces comencemos. Entonces, iniciamos con el formato. El cargo nos dicen que van a desempeñar es gestor documental. Angie, una pregunta. ¿Este cargo de gestor documental es para desempeñarlo en qué empresa o sí, En pública, privada? Plasticauchos. ¿Cómo? En ¿Dónde? Plasticauchos. Es privada. Plasticauchos Colombia. En Plasticauchos Colombia, que es privada, listo. ¿Y qué tan grande es Plasticauchos Colombia, Angie? Profe, si quiere le respondo yo que soy como el que estoy ahí en la empresa. Listo, hágale. ¿Quién me está Eh, hablando? Espérame, yo miro. Rubén. Listo, Rubén, dale, cuéntanos. ¿Qué tan grande es Plasticauchos Colombia? Pues la empresa como tal es grande, tiene la empresa en Jumbo, en Sameco, perdón. Ajá. Es grande, es bastante grande. El área administrativa pues es como más pequeña, pero la parte operativa es grande, es súper Ya. grande. También es a nivel internacional, ¿no? En Ujú. Perú, en Ecuador, sino que solamente nos enfocamos en Colombia. Listo. ¿Y tú te encuentras con contrato de aprendizaje con ellos Sí, o...? señor. Listo. Pero aún no has iniciado la parte práctica. No, sino que como nosotros estamos realizando un trabajo, ya escogimos Plasticauchos como tal, porque Ajá. con otra instructora ya venimos trabajando esa empresa, entonces para estar bien con la misma empresa. Para continuar en la misma. Bueno, listo. Sí, Entonces tenemos nombre del cargo, gestor documental. Cargo que supervisa la dirección administrativa. Bueno, listo. Entonces, a ti, en este caso, por decirlo de alguna manera, ¿te supervisarían desde la dirección administrativa? sí, señor. Listo. Pero, ¿quién sería realmente, por decirlo de alguna manera, tu jefe directo? ¿Quién sería el cargo que ejercería el control sobre el cargo sobre este cargo, que es gestor documental? ¿Sabes? Pues ahí normalmente es como el área administrativa, creo que es la gerencia como tal. Ajá, ajá. La gerencia, sí. El que Listo, es el entonces, que, ajá, ¿el que es el que qué? el gerente. Listo, entonces miren, aquí donde dicen cargo que supervisa, ustedes colocan dirección administrativa, pero ¿qué pasa? La dirección administrativa como tal es un área o una dependencia y por ende es muy amplia. Entonces, desde ese punto de vista, aquí en esta parte, uno debe de especificar directamente cuál es el cargo como tal que supervisa a este cargo de gestor documental. Entonces, en este caso, partiendo de lo que ustedes me dicen, ustedes ahí deberían de tener o gerencia o deberían de colocar gerente general, no sé, pero es el cargo específico, no el área al que, perdón, se supervisa, que lo supervisa.
Personas a cargo, auxiliar de archivo, listo. ¿Cuántos auxiliares de archivo tendría a cargo este gestor documental? Pues nosotros como tal, ese tipo de área, pues no la tenemos muy clara, ¿no? Pero como Ajá, tal sería un auxiliar de archivo nomás, uno. uno. Ah, bueno, listo, auxiliar de archivo. Área o departamento al que pertenece, área administrativa, listo, perfecto. Comunicaciones internas y externas, listo. Pero entonces allí hay que aclarar, comunicaciones internas, ¿con quién tiene? Y tengan en cuenta, cuando hablamos de las comunicaciones internas, es porque se establece comunicación, por ejemplo, con otras áreas de la misma empresa, mercadeo, finanzas, recursos humanos, producción, entre otras. Vengan, yo le coloco el manos libres al celular, ¿qué dice que al celular? Al portátil, que el perro de la casa está haciendo mucha bulla. Espérenme un momento. Listo, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto, gracias. Qué pena haber interrumpido. Entonces, como les decía, cuando hablamos de las comunicaciones y hacemos referencia a las comunicaciones internas o a las comunicaciones externas, ustedes aquí tienen que especificar, y es importante hacerlo, con qué otras, en las internas, con qué otras áreas de la organización el cargo tiene relación. Entonces, no sé. Sí, eh, instructora, ahí se nos olvidó colocarlo, pero sí, ajá, o sea, que ahí sí sabemos que hay que colocar listo. todas con las dependencias que se entienden. Ajá. Lo mismo sucedería cuando hablamos de comunicaciones externas. Si establece algún proceso o alguna comunicación con alguna otra empresa o con algún ente gubernamental al cual debe darle respuesta. Misión del cargo: garantizar la administración, protección y conservación del patrimonio documental de la Administración Central Departamental a través de procedimientos técnicos eficaces y con el apoyo de nuevas tecnologías que aseguren la transparencia y el acceso de la información de conformidad con la normatividad legal vigente. Listo, perfecto. Una pregunta. ¿Ustedes por qué me hablan de la Administración Central Departamental? ¿No deberían de hablarme de la empresa a la que se hace referencia? ¿O es que tienen alguna relación con esta parte departamental? Uy, ahí, profe, ahí sí nos corchó. Creo que ahí no sé si un error de digitación o qué, pero nosotros hicimos eso con una compañera y nosotros hicimos videollamada y le hicimos fue dictarle. Ah, bueno, Hicimos como una listo. especie de dictado. Listo. Entonces, en ese sentido, no hay problema. Lo importante es que revisen ese aspecto y lo corrijan. Gerencia, Listo. dirección administrativa, gestión documental, auxiliar de archivo y el gestión documental sería el cargo que estamos viendo. Listo, perfecto. Tareas o atribuciones del cargo. ¿Qué se hace? Migrar documento, control de entrada y salida de documentos, procesar documentos, procesos digitales de documentos y digitalización de textos, panel de usuarios, seguimiento de las redes, seguridad y ubicación del almacenamiento, identidad y nivel de autorización, entre otras, con la colaboración de la gestión de calidad, proyecto y contratos que se integran entre los mismos sistemas. ¿Cuándo se hace? Se realiza un cronograma de actividades a realizar a corto, mediano y largo plazo. Listo. ¿Cómo lo hace? Por medio de las tecnologías de la información, formatos e instrucciones dadas por la entidad con ayuda de recursos económicos, físicos y humanos. ¿Y para qué lo hace? Para el mejoramiento de los procesos archivísticos, eficiencia administrativa, ahorro de costos, tiempo y así poder garantizar la protección de los archivos. Listo, perfecto. Pero entonces aquí hay un aspecto importante que deben de tener en cuenta, chicos. Ustedes aquí en la parte donde dicen qué se hace, tienen muchos qué se hace. Migrar documentos, control, entrada y salida de documentos. Listo, ese es uno de los que se hace.
Procesar documentos, procesos digitales de documentos y digitalización de texto. Listo, ese es otro. Panel de usuario, seguimiento de las redes. Listo, esa es otro que se hace. Seguridad y ubicación del almacenamiento, identidad y nivel de autorización. Ese es otro. Entonces, uno lo que hace cuando llega aquí es que empieza y coge cada una de estas. Migrar documento, control de entrada y salida, migrar documentos, control y entrada de salidas de documentos. Listo. Ya tienen el que se hace. Ya cada uno de esos tienen que hacerlo. Cuándo se hace, cómo se hace y para qué lo hace. Es decir, migrar documentos, control de entrada y salida del documento. Cuándo se hace, para qué se hace, cómo se hace. Listo. Procesar documentos. Cuándo se hace, cómo se hace y para qué se hace. Panel de usuario. Cuándo se hace, cómo se hace y para qué se hace. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque toda esa información, por decirlo de alguna manera, es el insumo que cuando ya se organice de manera adecuada, nos va a brindar a nosotros el manual de funciones. Y el manual de funciones es una herramienta clave y fundamental para otro proceso que hay en gestión humana, en el control del recurso humano, que es la evaluación del desempeño. Y cuando se hace evaluación del desempeño, es fundamental que dos aspectos importantes, el cómo lo hace y el para qué lo hace de cada una de esas funciones, esté claro, esté bien explicitado, por decirlo de alguna manera. Porque cuando ustedes vayan a hacer evaluación del desempeño, ustedes lo que van a evaluar son justamente estos dos aspectos. Cómo se están haciendo, cómo se está haciendo esa función, por decirlo de alguna manera, en ese cargo en particular, y si los resultados o los logros que ustedes tienen descritos aquí sí se están alcanzando. ¿Es claro eso, chicos? Sí, señor. Listo. Entonces, una vez finiquitado este aspecto, ya podemos entrar al análisis del cargo. Entonces, ustedes comienzan y nos dicen, requisitos intelectuales, escolaridad requerida, tecnólogo en gestión documental. Listo. Una pregunta, ¿solo puede ser un tecnólogo en gestión documental o puede ser de ahí para arriba alguien más? Los escucho. Pues instructor, yo creo que también podría ser un tecnólogo profesional ¿Un o tecnólogo profesional en qué? en gestión documental. También. Y a nivel de carrera como tal, ¿hay alguna carrera que podría cumplir o realizar esta misma actividad? ¿O solo puede ser un tecnólogo o un tecnólogo profesional en gestión documental? Profesor, sí, puede ser un profesional en ciencias de la información, Puede ser un profesional en pero ciencias de la información. generalmente los profesionales en ciencias de la información son bibliotecólogos, entonces pues No se le apuntan a esto. no se le apuntan a eso, sí, señor. Listo, perfecto. Pero entonces, ¿por qué les hago la pregunta? Porque uno debe de considerar al momento de elaborar el perfil del cargo, porque esta segunda parte del análisis del cargo le está apuntando es al perfil del cargo, uno debe de considerar todos los posibles niveles de educación y cuál es la formación básica requerida que podría realizar este cargo como tal. Además, tengan en cuenta, recuerden que uno puede decir formación básica, por decirlo de alguna manera, o formación deseada, y también se puede decir qué otros cargos diferentes a la formación deseada podrían cumplirlo. Entonces ustedes me dicen tecnólogo en gestión documental, preferiblemente, y entonces uno podría colocar profesiones afines. Yo no sé qué profesiones habrán afines, pero ustedes podrían ampliar, por decirlo de alguna manera, esa escolaridad requerida. Listo. Experiencia. Requiere 2 años de experiencia laboral, experiencia en organización y administración de documentos de archivo y manejo de sistemas de gestión documental. Listo.
Entonces, yo les hago una pregunta. Este perfil que están construyendo ustedes los descarta de plano a ustedes, ¿cierto? Los escucho. Pues sí, profe. Lastimosamente sí, profe. Pero es que ¿Cierto? es como la realidad que uno ve, Ajá. vive. Porque a Entonces, nosotros sin experiencia, con 6 meses de experiencia no nos van a contratar en ningún lado. A menos de que la empresa que nos pagó la formación. la formación nos deje por lo menos esos 2 años. Ah, ya, listo. Y dado el caso, bueno, listo, eso ya depende de cada empresa, ¿no? Pero entonces uno podría colocar, y necesariamente tiene que ser 2 años, bueno, bueno, esperen, ya. Necesariamente tienen que ser 2 años de experiencia en cargos similares, porque cuando ustedes me colocan experiencia en organización y administración de documentos de archivo, es porque son 2 años en el cargo. No puede haber experiencia de 2 años a nivel laboral, es decir, que haya trabajado en un archivo, pero que no sea un gestor documental, por ejemplo. Sí, también puede ser instructor. Entonces, esas son consideraciones, por ejemplo, que ustedes deben de tener en cuenta al momento de construir el perfil. Si se requieren solo experiencia en el cargo como tal, o si se puede tener experiencia laboral en otros aspectos, no necesariamente en el cargo directamente, para de esa manera poder empezar a jugar, entre comillas, con lo que se debe de hacer. Aptitudes necesarias: efectividad personal, compromiso organizacional, colaboración, asesoría a clientes, habilidad para promover y adaptarse a nuevas situaciones. Listo, perfecto, no hay ningún inconveniente. Pero entonces yo sí les pregunto aquí, por ejemplo, no tiene que tener conocimientos adicionales, no tiene que tener estudios adicionales, no sé, manejar algún software en particular o tener conocimientos de alguna herramienta o de alguna metodología puntual que manejen en esta área. Los escucho. Chicos. Pues instructor, yo pienso que no, porque bueno, ya como esos aspectos, yo creo que ya se encargaría como de contratar a alguien más para Ajá. que lo hiciera, pero no, pues porque el tecnólogo no tiene esas habilidades, pues pienso yo. Bueno, una cosa es que un tecnólogo no tenga esas habilidades y otra muy diferente es que la empresa le exija a quien vaya a cumplir o a realizar ese cargo esas habilidades. Por eso les decía a ustedes que uno no debe de construir esta parte, sobre todo el perfil del cargo, pensando en la persona que está en el cargo o pensando en uno, sino que uno debe de construir el perfil pensando en cuál es el mejor perfil, cuáles son las características más adecuadas para la persona que va a cumplir ese cargo en particular. Entonces, ustedes, Instructor, Divina, dime. una pregunta. Hay en actitudes necesarias, por ejemplo, cada empresa maneja un software, un sistema, pues, de Propio. cada quien, ¿cierto? Ajá, sí. Y en ese caso ahí tendría, digamos, esa actitud como de saber manejar el sistema y el software también se puede aprender dentro de la empresa, en Sí, caso sí, tal a uno le enseñen, ¿no? exactamente. Uno puede colocar eso como, eso, eso se coloca, espérate un segundo. ¿Qué pasó? Ah, bueno, entonces como te decía, eso hace referencia a escolaridad requerida o a conocimientos adicionales. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir preferiblemente que sepa manejo de X o Y programa. Preferiblemente. Eso no quiere decir que la persona lo tenga que saber manejar, pero sí que sería bueno, conveniente, que lo vea o que lo conozca. Si la persona no lo sabe manejar, pues no hay ningún inconveniente, la empresa se lo da. Pero es como les digo, esa sería una ventaja que se podría colocar dentro de otros estudios. Listo. Requisitos físicos. Las condiciones físicas necesarias son agudeza visual,
sentido del tacto en condiciones laborales. Listo, perfecto. Pregunta, la persona no tiene que tener ninguna especificación más, digamos, no hay necesario de que tenga una audición perfecta, ni tampoco es necesario que la persona tenga, por decirlo de alguna manera, un proceso respiratorio perfecto, es decir, que no tenga asma ni nada de esas cosas por el estilo, ¿cierto? Solo con esas dos, agudeza visual y sentido del tacto, es suficiente. Pues, profe, sí, porque para eso existen digamos, en caso de que la persona tenga asma o algo, pues existen como los medios de protección que la empresa le puede prever a la persona. Entonces, eso no sería un impedimento. Y lo de ¿cómo es que se llama? Lo del oído, pues Ajá. tampoco no es tan necesario, pues porque si la persona está, digamos, nosotros tenemos un compañero que tiene problemas de audición y Sí, pues, yo sé. pues no se me hace que sea necesario. La verdad, yo sí veo un impedimento de pronto a una persona que no vea, porque pues el braille no daría para ningún programa de gestión documental todavía. Listo. Pero entonces, en ese sentido, ¿con quién es que estoy hablando? Catalina. Eso, listo. Catalina, mira, entonces en ese sentido, por ejemplo, hasta lo que ustedes me han contado, uno puede encontrarse almacenes o lugares donde archivan la información o archivo físico que puede tener polvo, ácaros, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, por ejemplo, en las condiciones físicas necesarias, sí sería conveniente, conste, y cuando digo que es conveniente no estoy diciendo que ese sería una causal o un motivo para no contratar a la persona, pero sí sería conveniente contemplar procesos respiratorios. ¿En qué sentido? En que, míralo de esta manera, tú me dices, no, si una persona tiene asma o tiene alguna dificultad respiratoria, pues la empresa le brinda los equipos de protección personal necesarios para que eso no se convierta en una dificultad. Pero esto de las condiciones físicas se hace porque es que al momento de contratar a una persona en una empresa, a esta persona se le debe de hacer un examen médico de ingreso. Y si el examen médico de ingreso, si en el examen médico de ingreso, o más bien si en el perfil no se contemplan esos aspectos respiratorios, por ejemplo, en el examen médico de ingreso no se evalúa esa situación. Y por ende la empresa no se daría cuenta, por decirlo de alguna manera, qué tan grave o qué tan poco grave es su problema respiratorio y entonces no entraría a contemplar la necesidad de brindarle equipos de protección personal más allá de lo normal. ¿Sí me es claro lo que les quiero decir? Entonces, cuando uno hace o cuando uno perfila un cargo, uno lo perfila e incluye la mayor cantidad de aspectos que me permitan a mí como empresa, al momento de evaluar el perfil de esa persona, detectar los aspectos que desde el punto de vista de salud ocupacional, que vendrían a estar aquí en esta parte de las condiciones físicas, podrían ocasionar en el trabajador o en el desempeño de sus funciones una enfermedad o un accidente, para de esa manera poder contemplarlo al momento de hacer el examen médico. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, sí sería recomendable que en la parte de condiciones físicas se incluyera algo referente a la parte respiratoria por las condiciones en las cuales se va a trabajar. Responsabilidades incluidas, supervisión de personal, listo, perfecto. Pero entonces aquí uno tiene que hacer una aclaración de a quién va a supervisar y a cuántos va a supervisar, sí se sabe. Material, herramientas y equipo, listo. En el caso de ustedes, sería importante, pues como estamos hablando de que este es un ejercicio hipotético y no tenemos toda la información, bueno, vaya y pase. Pero en un ejercicio real, cuando hablamos de materiales, herramientas o equipos, estamos hablando de que uno debería de decir allí cuáles son las herramientas, cuáles son los materiales o los equipos bajo los cuales que él va a supervisar, por decirlo de alguna manera, o que él va a controlar un equipo con un portátil o lo que sea, porque eso debe quedar registro o constancia, más bien constancia en el perfil. Dinero, títulos, valores o documentos. Listo. ¿Este gestor documental maneja caja menor? Pues es que depende de dónde esté ubicado, porque si está en una ventanilla de atención, sí maneja caja menor.
Listo, pero tengan en cuenta que estamos hablando de un gestor documental que está ubicado en una empresa en particular, que se me fue el nombre, y entonces en ese sentido, ¿cómo, perdón? ¿Cómo es que es? Plasticauchos de Colombia. Eso, Plasticaucho. Y en ese sentido, por ejemplo, este gestor documental en Plasticauchos de Colombia, ¿va a estar en una ventanilla? No, señor, no, señor. Listo, entonces en Pues ese sentido, no, dime. pues no se sabe porque el problema de Plasticauchos es que como allá no hay nada de eso, entonces no sabemos. Pero por ahí me dijeron que no. No, Esa pues es es una lo más entidad probable. privada, profe. No, Listo, pero de todas maneras las entidades privadas también tienen ventanilla de atención, Rubén. sí, pero lo Pero, más o sea, seguro no es es una empresa que preste un servicio como Sí, al también al es ciudadano, público. cierto, sí, sino no, que es como más interno todo, interno, sí. de empresa a empresa. Listo, perfecto. Entonces, en ese caso, por ejemplo, y mirando esa realidad de Plasticauchos, la pregunta que yo les haría es, ¿el gestor documental en Plasticauchos maneja dinero, títulos, valores o solo maneja documentos? Pues yo creo que dinero no, pero títulos, valores y documentos sí. Listo, entonces en ese caso, ese aspecto uno lo tiene que aterrizar a la realidad del cargo y a la realidad de la empresa. Entonces, ustedes no me pueden hablar aquí de dinero, de responsabilidades por dinero, porque desde el punto de vista de la realidad de esa empresa en particular, muy posiblemente el gestor documental no va a manejar dinero, no va a tener gastos de representación, no va a tener caja menor, nada por el estilo. Entonces, uno solo coloca en el perfil aquellos aspectos que están directamente relacionados con el cargo en cuestión. Contactos internos y externos e información confidencial. Listo, perfecto. Finalmente, encontramos las condiciones de trabajo, ambiente de trabajo y riesgos inherentes. Profe, yo le puedo hacer Dime. una pregunta antes de que pasemos ahí. Sí, Por claro. ejemplo, nosotros sabemos que la mayoría de nosotros nos va a tocar, pues, capacitar a muchas veces personal. Y cuando Ajá. uno hace eso, sí tiene que, pues, pedir como sí, manejar dinero. Eso depende. Eso Pero depende. entonces, esa es mi pregunta. No sé cómo, o sea, cómo es cómo ¿Por qué te decir. digo que eso depende? Porque Sí, finalmente, si estamos hablando de que es una capacitación en la empresa, todas las capacitaciones las coordina, las programa y las organiza recursos humanos. Y uno lo único que hace, por decirlo de alguna manera, es ejecutarlas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ustedes, en ese caso, por ejemplo, ustedes no serían responsables de ningún tipo de dinero, porque toda la logística la tendría que cuadrar, por decirlo de alguna manera, el área de recursos humanos. Ellos son los que se tendrían que encargar de conseguir el video bin, el computador, el salón, etcétera, 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 y ustedes solo realizarían la capacitación como tal. Entonces, desde ese punto de vista, por eso les decía, que depende de las condiciones o características del cargo, es lo que se coloca como tal allí. Entonces, en ese caso, por ejemplo, esas responsabilidades irían, por ejemplo, en información confidencial, porque de todas formas la capacitación giraría en torno a aspectos puntuales de cómo funciona el archivo en la empresa en la cual ustedes están involucrados como tal. ¿Sí es claro profe, eso o no? sí, y por ejemplo, es que otra duda que me surgió ahí, digamos, no, yo sé que nosotros casi todos vamos, pues no, todos vamos para empresas privadas que tienen, hasta ahora están empezando con sus cosas de gestión documental. Y por ejemplo, pues si uno va y uno llega ya a la empresa y le dicen, no, mire, hágame un favor y me anotan un papel o hace algo donde usted me diga qué necesita para empezar a armar su archivo, porque pues eso es lo que cuántas carpetas necesita, cuántos estantes, cómo van a ser los estantes, los archivadores, todo ese tipo de cosas que uno necesita. Esa plata uno o sea, yo sí quiero saber eso porque pues para uno ¿Esa no plata ir, te llega a ti? No. sí, no, eso, o sea, esa responsabilidad no debe caer sobre mi cargo, es a lo que voy yo. Otra persona tiene que hacer eso. No es ¿Hacer por, qué?
pues como encargarse de proveer ese material Obvio, tú lo que a tienes, nosotros. normalmente lo que se hace en cualquier empresa es que uno eleva la requisición a compras, al área de compras. Y es compras la que se encarga, por ejemplo, usted le dice a compras, vea, necesito, por decirlo de alguna manera, necesito 20 archivadores, necesito 100 o 500 o lo que sea, carpetas, ganchos, no sé qué, si sé cuándo, bla, 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 patatín, patatá, patatá, patatá. Y una vez tú elevas la requisición de las necesidades del área, compras se encarga de suministrarte a ti todo eso, pues, en su momento, y tú lo que haces ya es recibir todo y empezar a organizar. Pero como tal, ustedes no van a ser los directamente responsables, aunque puede que en una empresa pequeña le digan, ah, bueno, sí, tome, aquí tiene la plata y vaya, cómprelo, pero lo que normalmente sucede es que ustedes le hacen la requisición a compras, compras se encarga de adquirir todo el material, le llega a compras y compras se lo entrega a ustedes. Y ustedes ya organizan y pare de contar. Ah, bueno, gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda antes de que pasemos a las condiciones de trabajo? ¿No? Bueno, condiciones de trabajo. ¿Qué nos dice? El ambiente de trabajo idóneo para el desarrollo de esta labor es el que limita la archivística en un solo espacio dotado de los elementos necesarios para su ejecución. Son unos riesgos inherentes para esta labor los espacios no adecuados para la ejecución de esta labor en cumplimiento del acuerdo. Listo, perfecto. Pero, ¿qué sucede, chicos? Ustedes ahí no me están diciendo cuáles son las condiciones de trabajo, ni tampoco me están diciendo cuáles son los riesgos inherentes a ese cargo. Cuando yo les digo a ustedes condiciones de trabajo y riesgos inherentes, es si el cargo se va a desempeñar en bodega, en oficina o en planta, es decir, cuál es el ambiente, uno, en el que se va a realizar la función, este cargo en particular. Y dos, cuando hablamos de los riesgos inherentes, estamos hablando básica y principalmente de cuáles son los riesgos a los cuales se está expuesto. Y recuerden que el viernes de la semana pasada los vimos. Hay riesgos químicos, biológicos, ergonómicos, físico-químicos, entre otros. Es más, ustedes tuvieron que buscar una clasificación de riesgos. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos justamente de eso, de cuáles son los riesgos inherentes al trabajo, estamos hablando es de eso, de cuáles consideran ustedes son los riesgos que una persona que vaya a desempeñar este cargo en particular de gestor documental en la empresa Tecniplásticos, ¿es que eso? ¿Tecnicauchos? Plasticauchos va a encontrar. Entonces, no sé, en Plasticauchos va a encontrar de pronto temperatura, riesgo físico o riesgos químicos o riesgo ergonómico, y hay que describir en qué consiste el riesgo ergonómico. Va a estar sentado durante largas horas haciendo revisión de archivos y documentos, por ejemplo. A eso es a lo que me refiero, o a eso es a lo que se refiere este apartado cuando se les pregunta por cuáles son las condiciones de trabajo. ¿Hasta allí estamos claros? ¿Estamos bien? ¿O hay dudas y preguntas? Sí, señor, estamos bien. Listo, chicos. Entonces ya saben, para que puedan modificar el archivo. Miremos el otro, a ver. Gracias, instructor. Angie, de nada. Angie Ginette Sierra. Veamos primero el de Angie Ginette Sierra. Ese ya lo vi, ese fue el que estábamos haciendo. Ah, ese es el anterior, listo, sí, ya. Sigue el de Vanessa. Veamos el de Angie Vanessa. Listo, Angie. Bueno, entonces, Vanessa está por ahí, ¿cierto? Sí, instructor. Vanessa, ¿trabajaste sola o trabajaste en equipo? En equipo. Bueno, listo. Entonces, arranquemos pues. Primero, antes que todo, ustedes me dicen tecnólogo en gestión documental. Listo. La pregunta es, ¿así se llama el cargo
¿Y y de qué empresa estaríamos hablando? ¿O este no tiene empresa y es simplemente un ejercicio imaginario de ustedes? No, nosotros buscamos pues en internet cargos y ese fue el que Ajá. apareció así tal cual, tecnólogo en gestión documental, pero decía que pues no mostraba el nombre de la empresa, se Ajá. reservaba el nombre de la empresa, o sea, solo estaba el cargo y la descripción, pero no sabemos de qué empresa es. ¿De qué empresa es? Listo, perfecto. Entonces tenemos tecnólogo en gestión documental. Posición en el organigrama. Cargo que supervisa. No sabemos entonces, ¿cierto? Correcto. Personas a cargo, auxiliares de gestión documental y archivistas. Área o departamento al que pertenece. Archivo, perfecto. Comunicaciones internas, con todas las dependencias de la entidad que generen documentación. Listo, correcto. Externas, no sabemos entonces en este caso, ¿cierto? Sí. Listo. Misión del cargo. Organizar, describir y clasificar los documentos en todas sus fases, cumpliendo con la normatividad establecida por la ley para una adecuada supervisión y consulta de estados. Listo, perfecto, no hay ningún problema. ¿Qué sucede? Este cargo, a pesar de que no sabemos quién lo supervisa, sí lo podemos ubicar en el organigrama. Lo podríamos ubicar de la siguiente manera. Colocamos aquí área de archivo, por decirlo de alguna manera. Y aquí colocamos tecnólogo en gestión documental y en la parte de abajo, porque como ustedes me dicen que tiene, auxiliares de gestión documental o archivistas. Y en ese caso, allí ya quedaría el cargo ubicado en el organigrama. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta allí? O sea, sería hacerlo solo con Con el tres cargo en... cargos, ¿no? No, con dos, porque el hecho de que coloquemos sección de archivo o departamento de archivo como tal, ese no es un cargo, es un área. Entonces tendríamos archivo, el tecnólogo en gestión, el tecnólogo en gestión documental y los archivistas, o en su defecto, los auxiliares de gestión documental, aunque, perdonarán mi ignorancia, ¿son diferentes? Una cosa es ser auxiliar de gestión documental y otra es archivista, ¿o es lo mismo? Chicos, Es Instructor para diferente, mí es profe. lo mismo, ¿no? yo no sé, yo les pregunto porque es que yo de No, archivo no sé. lo que Es pasa lo es mismo. que no es lo mismo. Lo que pasa es que hay técnicos en auxiliar de archivo, que esos Ajá. son los archivistas, y los Ajá. tecnólogos en gestión documental no son. O sea, también les dicen archivistas, pero nosotros no somos archivistas. Es que ahí hay como una confusión con eso, pero los que son archivistas son los técnicos en auxiliar de archivo. Ajá. O sea que si nosotros somos, partiendo de lo que me dices, si somos, por decirlo de alguna manera, exactos, aquí donde dice personas a cargo, no debería de ir auxiliares en gestión documental, sino que debería ir solo archivistas, o se colocan los dos. Auxiliares de... técnicos auxiliares de archivo. Se tendrían que colocar los dos, técnicos en auxiliares de gestión de archivo y archivistas. De archivistas, sí. Ah, bueno, listo. Entonces, en este caso en particular, sí. Dándole respuesta a la compañera de que si entonces se trabajan los tres cargos, sí. Sería tecnólogo en gestión documental y luego sería tecnólogo o técnico, no me perdí, pero entonces auxiliares en gestión documental y luego abajo archivista. Tareas o atribuciones del cargo. ¿Qué hace? Orienta y facilita el acceso a la información que se encuentra registrada en los documentos de archivo. ¿Cómo se hace? Diariamente. ¿Cuándo se hace? Perdón, diariamente. ¿Cómo se hace? Consultar en las bases de datos el documento requerido. ¿Para qué lo hace? Para brindar servicio oportuno y eficiente de información orientada a la consulta e investigación de documentos de archivo a usuarios internos y externos. Y miren, chicos, el grupo anterior, esto era lo que yo les decía. Para cada una de las funciones, uno tiene que contestar las 4 preguntas. El otro, ¿qué se hace? Recepcionar, registrar y distribuir los documentos de archivo de acuerdo con las normas y normatividad y políticas institucionales. ¿Cuándo se hace? Diariamente. ¿Cómo se hace? Se recepciona y se registra según el orden de llegada a la entidad. ¿Para qué se hace? Para llevar un control de documentos que ingresan a la entidad.
La otra, ¿qué se hace? Organizar documentos de archivo mediante la aplicación de procesos técnicos y principios archivísticos de acuerdo a las políticas empresariales. ¿Cuándo se hace? Semanalmente. ¿Cómo se hace? Teniendo en cuenta las pautas archivísticas que han sido establecidas por el AGN, que no sé qué es. ¿Para qué se hace? Para tener un control, registro y fácil acceso de los documentos, evitando la pérdida de los mismos. Ahora, me imagino que todas están así. Sí. Entonces, ¿qué sucede, chicos? ¿Por qué es importante hacerlo de esta manera? Porque digamos que usted está cumpliendo este cargo, usted es el que está realizando este cargo. Y usted aquí de forma clara ya tiene qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuál es el resultado esperado si usted hace bien esto. ¿Por qué es importante? Porque hay un proceso, como les decía, que se llama la evaluación del desempeño. Y la evaluación del desempeño normalmente se hace anual. ¿Qué se hace en la evaluación del desempeño? Se hace o se mira, uno, ¿qué es lo que usted está haciendo? Listo. Pero ¿cuáles son los resultados que usted está obteniendo o ha obtenido de realizar el ejercicio de esa manera en particular? ¿Y qué pasó con el resto, chicos? Hasta donde van bien, solo tienen que corregir esos aspectos, pero faltan el resto. Entonces quedo atento. Igual recuerden, para el viernes ya me tienen que entregar ya este documento completo. ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud hasta el momento? ¿O estamos claros? Instructor, la parte que no sabemos queda así vacía o No, esa parte ya la tienen que hacer porque esa parte, digamos que ya partiendo de las funciones que ustedes tienen ahí especificadas, ustedes ya tienen que empezar a mirar, por ejemplo, cuáles consideran que deberían de ser justamente los conocimientos que la persona tiene, deberían de empezar a mirar también justamente cuáles son las habilidades o destrezas, todo lo que los otros compañeros hicieron no, en sí, la parte. yo hablo de la parte, por lo menos del punto 2, posición del cargo, en la parte que cargo que supervisa y pues las Bueno, sí, comunicaciones esos externas que no aspectos que están conocemos. vacíos, por decirlo de alguna manera, que no tenemos información de ellos, déjenlos así. Ah, ok, de acuerdo, instructor. Listo, Gracias. chicos, de nada. ¿Alguna otra pregunta, inquietud hasta el momento? ¿O estamos claros? Profe, sí, yo sí tengo una inquietud. Dime. En lo de los, ¿cómo es que se llaman? Espérate, miro que se me olvidó. De lo de las cosas físicas. Ay, que se me hizo mi... Mientras lo buscan. Angie Sí. Tatiana me pregunta que si solo se podía con un cargo relacionado con la gestión documental o si se podía con algún cargo diferente. Sí, Angie, se podía hacer con cualquier cargo. Yo les dije que si tenían alguna, si lo iban a hacer con pues que buscaran de lo suyo, porque es para que de una vez ustedes vayan como conociendo su cargo o los cargos que pueden desempeñar. Pero no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema de que usted lo haga con cualquier cargo, porque el ejercicio, lo importante del ejercicio es que ustedes conozcan cómo se hace estas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, Angie, no hay problema. Si lo hiciste con un cargo de gestión documental o si lo hiciste con cualquier cargo, pero que pertenezca a una empresa. Ahora sí, Diana, cuéntame. Gracias, De instructor. nada, Angie. Ay, otra vez me perdió. Ah, ya, me ha perdido. En las condiciones físicas necesarias, Sí. digamos, cuando, pues, hablando acerca no solo de las cosas, de las condiciones respiratorias, sino digamos que una persona, si yo quiero de pronto contratar personas que están en silla de ruedas o que tienen algún problema así, Sí. ¿eso también lo puedo poner ahí o eso no va dentro de esos requisitos físicos? Sí, tú puedes colocar en el perfil, por ejemplo, que debido a las condiciones del cargo, no importa si la persona tiene restricciones en la movilidad, por ejemplo. Pero sí vamos a colocar que no hay problemas con que la persona tenga restricciones a la movilidad. La empresa, al hacer el perfil, sí tiene que tener muy claramente cuáles son las restricciones a la movilidad que, por ejemplo, se aceptarían. Porque, por ejemplo, digamos, que la persona ande en muletas o que la persona utilice bastón, pero resulta que de pronto, no, la persona no puede estar en silla de ruedas porque es que el archivo queda en un, no sé, en un segundo piso
y como la planta solo es de 2 pisos o la empresa solo es de 2 pisos, entonces no hay ascensor y le toca desplazarse por las gradas hasta el archivo y allá ya queda. Entonces no hay ningún problema con que la persona de pronto ande en muletas o que la persona cualquier cosa de estas, pero una persona que ya tiene una movilidad tan restringida como una silla de ruedas no podría acceder al lugar de trabajo porque la empresa no tiene ascensor. Entonces sí tienes que especificar o aclarar bien cómo, o por decirlo de alguna manera, hasta qué nivel o hasta qué restricción en la movilidad, ya que estamos hablando de ella, se aceptaría dentro de la organización. Pero de resto no hay ningún inconveniente. Ah, bueno, profe, pues sí, porque yo, pues la verdad es que en ese punto sí me confundí, porque yo, pues por ejemplo, lo de la piel, porque pues eso causa mucha dermatitis y hongos y Ajá, todo eso por la exposición en el archivo. sí. Pero pues como uno pone ahí en eso, o sea, no sé cómo eso se No, pasa. en ese sentido, Diana, en ese Sí. sentido, por ejemplo, en la piel, eso en la parte física no lo colocas. Eso va, yo te muestro. Venga, les muestro de una vez. Mejor. Volvamos a compartir. Entonces, mira, aquí, en los requisitos físicos. En los requisitos físicos, ¿qué va? Como te decía, en los requisitos físicos van cosas más bien macro. Buena visión, buena audición, buen proceso respiratorio, por ejemplo, o que de una u otra manera, si se van a aceptar o no algún tipo de limitante en la movilidad o si la persona tiene que tener pues una movilidad perfecta. Listo. Hasta allí vamos bien, ¿cierto? Ya lo que tú me dices Sí. vendría aquí en las condiciones de trabajo. Entonces, en las condiciones de trabajo, cuando hablamos de los riesgos inherentes, por ejemplo, entonces esos que tú me acabas de mencionar son riesgos biológicos, ácaros, hongos, uy, pucha, se me fue lo otro. Listo. ¿Qué pueden ocasionar estos ácaros o hongos? Listo. Uno, no sé, infecciones. Dos, alergias. Tres, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. eh, Riesgo químico. Entonces, digamos que debido a que se utiliza algún tipo de solución o debido a algún tipo de reactivo o algo así que se utilice, pues entonces puede haber un riesgo. Entonces, ¿cuál? Eh, Quemaduras o alergias. Entonces, cuando tú ya empiezas a mirar esos riesgos, eso que tú me estás hablando puntualmente, que eso debe de ir incluido aquí, la persona o al área de recursos humanos sabe qué le tiene que decir al médico o cómo tiene que solicitar el examen médico de ingreso. Entonces usted le manda la requisición al médico ocupacional y entonces el médico ocupacional va a empezar a hacerte preguntas cuando te hagan el examen médico, ¿cómo? ¿Tú eres alérgico a algo? ¿Hay alguna sustancia a la cual tú reacciones de manera inadecuada? Tú sufres de un proceso de asma, venga que le vamos a hacer una espirometría, etcétera, etcétera, para poder mirar en conjunto cómo es el estado de salud de la persona. Entonces, esa parte que tú me dices va aquí, en la parte de los riesgos. Y lo de la movilidad y esos otros aspectos va aquí, en la parte física. ¿Más claro o qué otra pregunta o duda tienen, chicos? No, ya, las mías ya las Ah, entendí. Gracias, profesor. listo, de nada. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, chicos? Instructor, Dime, Juliet. em, quisiera como una explicación un poco más a fondo del punto 3, responsabilidades incluidas. Ah, bueno, espérate, entonces volvemos. Voy a volver a compartir el este. Gracias. De nada. Listo. Me acerco tanto a la pantalla porque me quité las gafas, chicos. No es por otra cosa, es que a veces las gafas cansan. Entonces ustedes me dicen, listo, el punto 3, responsabilidades incluidas. Mira, por ejemplo, normalmente, como tenemos aquí, las responsabilidades son por personas, por material, por dinero, por contactos o por información. Entonces, por ejemplo, en este caso, supervisión personal. Entonces, una de las responsabilidades, personal, sí, listo. Entonces, ustedes tendrían que colocar allí. El cargo en cuestión tiene, por un ejemplo,
3 personas a cargo, de las cuales debe garantizar el normal funcionamiento, por decirlo de alguna manera, o el cumplimiento de las funciones y tareas a ellos impuestas, ya que él es el jefe de esta área. Listo. Entonces la persona sabe, al leer el perfil, que tiene que coordinar 3 personas. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces allí se tiene que mirar si esa persona que vamos a contratar tiene habilidades de liderazgo, tiene buenos procesos de comunicación, entre otros. Listo, supervisión de personal. Material, herramientas o equipos. Ah, bueno, listo, sí, va a tener equipos. Entonces, ¿qué equipos? Se le va a asignar un computador, se le va a asignar un escáner láser, se le va a asignar, no sé, una impresora, se le va a asignar un celular, no sé, lo que le vayan a asignar en cuanto a equipos. ¿Por qué? Porque es que o se le va a hacer entrega o tiene que ser responsable de 5 equipos de cómputo que son los de él y los 3 o 4 auxiliares que tiene el área. ¿Por qué? Porque entonces esa persona sabe que él como jefe de área, por decirlo de alguna manera, es el que tiene que dar respuesta por los equipos del área en general. Entonces tiene que supervisar o estar pendiente de que los que trabajan para él hagan un buen uso de los equipos y no se vayan a dañar por uso, por ejemplo. Dinero, títulos, valores o documentos. Ah, bueno, en este caso no maneja dinero. Puede que maneje títulos, valores y puede que maneje documentos. Entonces usted especifica o aclara. Por este cargo pasan información confidencial tipo historias de vida de los trabajadores, políticas, documentos XYZ o los títulos bancarios que la empresa tiene. Listo. Contactos internos, digamos que tiene que relacionarse con otro archivo o con donde mandan el archivo muerto o lo que sea, entonces con quién se relaciona. Y finalmente, información confidencial. Entonces, se maneja documentos relacionados con despidos, liquidaciones, no sé qué, o con tomas de decisiones que implican adquisiciones de otras empresas. Entonces, cuando uno habla de los requisitos o de las responsabilidades incluidas, uno debe de realizar de forma breve una descripción de lo que hay en cada uno de estos aspectos. Si va a manejar dinero, o si va a manejar equipos, o si va a coordinar personas, qué es y para qué o cómo lo tiene que coordinar. No sé si te queda claro o si todavía hay más dudas. No, instructor, me queda claro. Muchísimas gracias. De nada. ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Otra duda? Los escucho. ¿No hay más? ¿Todo está claro? Genial, perfecto. Entonces, vamos a hacer la introducción al siguiente proceso. Una vez tenemos el perfil, una vez tenemos... espérenme un momento. Una vez tenemos el perfil, tenemos esta información, nosotros con base al perfil que acabamos de realizar, podemos hacer el reclutamiento. Entonces, espérenme, yo les cuento un poquito de reclutamiento. Y con eso terminaríamos hoy. Listo, chicos. Entonces, antes de mostrarles a ustedes, antes de empezar a contarles a ustedes este aspecto relacionado con el reclutamiento, me gustaría que ustedes, por favor, me digan qué piensan o qué se imaginan ustedes que es el reclutamiento. Los escucho. ¿Quién nos dice? ¿Quién nos comenta? Profe, Dime. pues creo yo que es en el proceso de selección Sí. de, de- del trabajador, el empleado, Ajá.
Sí, pero ¿qué es? ¿Qué parte del proceso es o a qué hace referencia cuando hablamos del reclutamiento? ¿En qué Instructor, consiste? Dime, eh, Tatiana. pues en el momento de que comiencan a buscar a las Sí. personas con las habilidades para ese cargo, en ese momento, pues digo yo. Listo, sí, entonces es buscar a las personas. Y para buscar a las personas, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué piensan ustedes o qué creen ustedes en qué consiste el reclutamiento? Porque Tatiana tiene razón, es cuando empezamos a buscar, pero ¿qué debemos de hacer o cómo debemos de empezar a hacer para buscar? Como mirar las hojas de vida y empezar a seleccionar cuáles son las indicadas para el cargo, más o menos Listo, así. mirar las hojas de vida, correcto. Pero, ¿qué tenemos que hacer Lo, antes para poder tener hojas de vida? ¿Qué pasó? mira Para hacer los perfiles de cada persona, o sea, Ajá, y para ir descartando, porque en realidad hay personas que se postulan, pero no leen muy bien porque siempre la cuando vacante. hay vacantes, siempre Ajá, especifican que tenga esta edad, que vivan yo no sé en dónde, que la experiencia, entonces siempre hay personas que no leen y se postulan así, como a listo, la correcto. Entonces, igual ustedes tienen que tener en cuenta, el reclutamiento tiene una fase A y una fase B. Y hasta ahora todos ustedes, todos los que han hablado, me han hablado de la fase B del reclutamiento. Ustedes ya tienen hojas de vida y ya las están seleccionando. Pero ¿qué tenemos que hacer para poder tener hojas de vida? Antes. llamar a la persona, o sea, empezar a llamar a la persona, a Listo. llamar ¿Y cómo por teléfono llamamos a a la la persona? persona, ¿Cómo nos llega la persona? ¿Por qué nos llega la por persona el, más te- bien? por, Por medio por de el los teléfono, anuncios. el número de celular. O sea, la persona escoge, No por el número celular, pero sí por lo que nos o dice la sea, la compañera, persona se a través postula, de los anuncios. o sea, la persona se postula por decir, por ejemplo, por CompuTrabajo. Entonces, esto le llega a la Ujú. persona que maneja el computador, que está mirando los perfiles, como recursos humanos, que es el que mira, analiza y mira si esta fue más o menos la persona encargada que es la que necesita para el cargo. Entonces, miran la hoja de vida, llaman y así mismo citan a la persona personalmente, porque miraron su hoja de vida por medio del Listo, computador. exactamente. Listo. Denme un segundo, chicos. Yo hago una llamada urgente, a ver si me contestan y ya regreso con ustedes. Como les decía, qué pena, me equivoqué hundiendo un botón y colgué mi llamada, pero ya seguimos. Espérenme, hago yo la llamada y ya hablamos.
Listo, chicos, sigamos. Entonces, efectivamente, como ustedes me estaban diciendo, ¿me escuchan, cierto? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, efectivamente, como ustedes me estaban diciendo, cuando nosotros hablamos del reclutamiento, vengan, les comparto una presentación. Qué calor, por Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del reclutamiento, estamos hablando de todo el conjunto de acciones, procedimientos, tareas encaminados a atraer potenciales candidatos. Es decir, buscando nos llegue a nosotros, a la empresa, una persona o un candidato que cumpla con el perfil deseado o con el perfil buscado. Por eso, nosotros estamos hablando de que es todo o implica todo un sistema de información por medio del cual la empresa como tal ofrece o divulga una oportunidad de empleo. Entonces estamos hablando de justamente de que se hace publicación en Computrabajo, en elempleo.com, en la red, que se hace publicación en el periódico, o que se hace a través de bolsas de empleo de las universidades o de la Agencia Pública del Empleo del SENA, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la finalidad del reclutamiento? Garantizar un número adecuado de candidatos. Es decir, que realmente al momento de elegir a la persona, tengamos una suficiente cantidad de personas que podamos evaluar para poder de esa manera tener a quien es el más indicado. A esto se le denomina o se le considera una investigación. ¿Por qué? Porque es que intervienen múltiples factores que lo que buscan es garantizar realmente que la empresa como tal tenga o garantice el personal idóneo dentro de la empresa. Por eso su objetivo es atraer candidatos, candidatos idóneos, candidatos preparados que me puedan servir a mí o que puedan, entre comillas, beneficiar a la empresa con sus conocimientos y habilidades. Por eso es muy importante que la empresa tenga claridad frente a cuáles van a ser sus fuentes de reclutamiento, dónde va a ir personas para que cubran el cargo en particular, el cargo en función. El reclutamiento debe cumplir algunos objetivos. Uno, elevar el rendimiento del proceso, es decir, cuando nosotros tenemos ya claramente definidos cuáles son las fuentes de reclutamiento a las cuales vamos a recurrir, el conseguir candidatos o un buen número de hojas de vida es más rápido. Disminuir el tiempo de reclutamiento. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a demorar menos en obtener las hojas de vida necesarias para poder hacer o empezar el proceso, y reducir los costos operacionales, porque vamos a la fija, ya sabemos a qué parte tenemos que ir y que allí seguramente vamos a encontrar desde ese punto de vista los candidatos más idóneos. ¿Ustedes escuchan al instructor, muchachos? ¿Ustedes no me están oyendo? Se escucha entrecortado un poquito. Ah, juepucha. Espérenme, voy a tratar de hablar más despacio porque puede ser la red, puede ser que la red no me esté funcionando bien. Siguiendo esa idea, ese orden de ideas, nosotros encontramos que hay dos tipos de reclutamiento. Tenemos, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, señor. Listo. Tenemos reclutamiento externo, que el reclutamiento externo es cuando nosotros sacamos la vacante al medio y entonces empezamos a ofrecerla a través de diferentes canales. Bolsas de empleo, clasificados en el periódico o redes digitales. Angie, ¿el instructor está hablando? Sí. Muñeca, sí está hablando. Angie. ¿Quién no me oye? Sí, Tati, sí. ¿Sí me escuchan? ¿Todos? Sí, instructor, sí le estamos escuchando. Ah, bueno, listo. No me asusten.
Entonces, como les decía, las fuentes de reclutamiento son externas, y es cuando o ponemos el clasificado hacia afuera, o son internas, cuando hacemos una búsqueda adentro de la organización para poder determinar si la empresa tiene alguien que pueda suplir ese cargo y entonces lo podamos promover o lo podamos ascender. Pero el reclutamiento interno tiene otras características, porque implica tener mucho más claro las condiciones para poder favorecer esa promoción. Entonces, ¿cuáles son? Uno, pues hay que tener claras las directrices de reclutamiento. ¿Por qué? Porque el reclutamiento interno lo que hace es el mismo proceso, pero con personas que ya están dentro de la empresa. Dos, hay que organizar y delegar la autoridad y la responsabilidad debidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una persona delegada para poder hacer el reclutamiento interno. Tres, hay que establecer los requisitos que la persona va a cumplir para poder hacer esa promoción. Y esos requisitos es claramente el perfil que se va a seleccionar. Y finalmente hay que evaluar en función de los objetivos y los resultados obtenidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de una u otra manera la persona debe de cumplir a cabalidad los requisitos para poder hacer la promoción. Entonces, ¿a través de qué se hace el reclutamiento? Pues indudablemente el reclutamiento se hace a través de un anuncio clasificado o de la publicación de una vacante. Entonces, chicos, la siguiente parte es que con base en eso que ustedes tienen hasta el momento trabajado, que sería la descripción y el análisis del cargo, y principalmente con el análisis, les voy a pedir el favor de que construyan la requisición de la vacante. Es decir, que construyan el texto a través del cual ustedes harían la solicitud de personal para esa vacante. Y de ese texto hablamos el viernes de esta semana. ¿Está claro hasta allí, chicos? ¿O hay preguntas, dudas o inquietudes? ¿Mm? Está claro. Bueno, listo. Entonces, en ese caso, por hoy dejamos aquí. Dígame. Doctor, yo tengo una Cuéntame. pregunta. ¿El texto de la vacante es sobre un gestor documental Sobre el perfil, o el mismo que estamos sobre el trabajando? perfil que ustedes están trabajando. Ah, ok, gracias. Porque el texto que van a construir, la vacante, por decirlo de alguna manera, tiene que dar respuesta a las características y condiciones que ustedes han determinado, por decirlo de alguna manera, en el perfil que están trabajando allí. Entonces no puede ser diferente. No puede ser que ustedes estén trabajando, por ejemplo, un gestor documental y entonces me pidan un auxiliar de recursos humanos. No, tiene que tener congruencia entre el perfil que están trabajando y la vacante que van a solicitar. ¿Listo, chicos? Listo, gracias. Bueno, entonces esto dice así. Marta Janet está. Ay, no, espérense, me equivoqué. Este no es. O sí es. No, es este. Hoy es 28. Pero tiene que estar conectado al computador. Ahorita, espera. Chan. Listo, entonces David Felipe, ¿está? No. Julián David Arevalo. Presente. Julián. Mayra Alejandra Redondo. No está. Angie Tatiana. Presente, instructor. Angie. Presente. Listo, perfecto. María del Pilar. Vallem. Nota. Carlos Daniel Bravo. Presente, instructor. Listo, Carlos. Instructor, Dime. mi compañera María del Pilar me estuvo comentando que es que no tiene internet en la casa. Ah, bueno, listo, perfecto. Pues me hubiera dicho y la hubiéramos llamado. Pss, qué falta de confianza. Carolina Campo.
Carolina Campos está conectada, pero no contesta. María Valentina Campos. Presente, instructor. Hola, María Valentina. Juliet Alejandra. Presente, instructor. Emerson Kennedy. Presente, instructor. Gracias. Rubén Darío Espinosa. Presente, instructor. Listo. Angie Vanessa García. Presente, instructor. Listo. Diana Catalina Garzón. Presente, instructor. Listo, Diana. Faisuri Huila. Presente. Gracias. Tatiana Méndez. Presente. Listo, Tatiana. Michelle Fiorella. Ella me dijo que estaba indispuesta. Cristian Camilo. Presente, instructor. Listo. Caterine Yajaira. Presente, instructor. Listo. Sara Ramírez. Presente, instructor. Listo, Sara. Alejandra Rodríguez. No está. Kelly Jimena Rosero. Presente, instructor. Kelly, listo. Diana Carolina Rueda. Presente. Listo. Listo. Angie Ginette. Presente, instructor. Y finalmente Lady Joana. Profe, Dígame. por aquí estoy, Carolina Campos. Carolina Campos. Listo, perfecto. Alejandra Rodríguez. Alejandra Rodríguez. Listo. Y finalmente Lady Joana Vargas. No está. Bueno. Listo, chicos. Entonces, ya saben, nos vemos el viernes. El viernes vamos a revisar el aspecto del reclutamiento. Les deseo a todos una feliz tarde, un buen resto de semana y nos estamos viendo el viernes. ¿Listos? Muchas gracias, instructor. A ustedes, chicos, por su presencia y su compañía y espero que tengan un buen resto de semana. Hasta luego, instructor. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, instructor. Qué calor.